partir agradeciendo a Flaxo y al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica por haberme invitado a participar en este seminario, que creo que es muy oportuno. Creo que quizás habría que hacer uno en marzo para ver qué pasa después de este viernes, a ver si algunas de las cosas que dijimos aquí estaban muy fuera de foco o no. Es en verdad muy difícil predecir qué va a ocurrir. Hay un reciente artículo de Joe Stiglitz, en el cual él todos los años antes del comienzo del año dice cuáles son sus perspectivas de la economía mundial, y este año dice que es todo tan confuso y tan incierto que no es capaz de decir con precisión qué podría ocurrir durante el 2017. Bueno, algunos temas de los que voy a mencionar ya fueron mencionados por los dos primeros expositores, que fueron muy buenas presentaciones y creo que son temas recurrentes y que nos van a acompañar. Quizás con un poco de historia, hay que recordar que la primera era de la globalización terminó abruptamente un 24 de junio de 1914 en Sarajevo, lo cual es una demostración de que las globalizaciones pueden revertirse por más progreso tecnológico que las ha impulsado. En esa época fue el telégrafo, la electricidad, el teléfono, el desarrollo de la navegación a vapor, pero igual el retroceso que vino después fue bastante significativo, el descalabro de la economía mundial, con todas las consecuencias económicas y políticas que significó el periodo entre 1918 y 1945. Según un antiguo negociador francés en la OMC, Jean-François Boitin, el 1 de diciembre de 2016 podría ser recordado por los libros de historia del siglo XXII como el comienzo del fin de esta segunda era de globalización. El 1 de diciembre es el día en que Trump se vanaglorió de haber logrado que Carrier, el fabricante de máquinas de aire acondicionado, no trasladara toda su producción a México. Como sabemos, esto fue el resultado de una mezcla de subsidios y de intimidación. Los subsidios, los cuales no han sido transparentados obviamente por Donald Trump, es más o menos una rebaja en la carga tributaria de Carrier de más o menos 7 millones de dólares probablemente anuales durante 10 años. La intimidación, un arancel de 35% para las importaciones de los eventuales aire acondicionados que se fabriquen en México. Ahora, todos sabemos, y esto no va a haber sido desconocido para los gerentes de Carrier, que ese arancel es obviamente ilegal en el marco del NAFTA e ilegal en el marco de la OMC, porque está muy por sobre del arancel consolidado de Estados Unidos, a menos que Estados Unidos clasificara a México en la misma categoría que están clasificados Corea del Norte y Cuba en la OMC, donde los aranceles son mucho más altos, y ese es un escenario que no se ve posible. Pero el tema, y quiero traer el tema, es que muchas veces lo que entra en juego es mucho más que eso. O sea, Trump menciona nada más que el tema del Border Adjustment Tax, o sea, del impuesto de ajuste en la frontera, pero en el caso particular de Carrier, hay que recordar que Carrier es una subsidiaria de United Technologies. Y United Technologies es una empresa contratista de defensa que tiene contratos por 5.000 millones de dólares anuales con el gobierno de Estados Unidos, particularmente en defensa. Y por lo tanto no cabe duda que lo del arancel, el 26 arancel, no fue lo único que usó Trump para conseguir el que Carrier se quedara en Estados Unidos. Pero creo que eso ya plantea el escenario preocupante de cómo puede manejarse la próxima administración de Estados Unidos en términos de conseguir sus objetivos a costa de inversión extranjera en otros países. Ahora, podríamos discutir por un largo rato cuán efectiva y durable puede ser una política industrial basada en la intimidación, pero en todo caso hay un par de puntos que uno debiera hacer. A mi juicio, no hay ninguna renegociación. No hay renegociación alguna de los tratados de libre comercio o incremento de la protección arancelaria que restablezca las ventajas comparativas de Estados Unidos en los años 50 y 60 en automóviles con motor de combustión interna. Otra cosa puede ser los automóviles eléctricos o sin conductores, en televisores, en refrigeradores y en toda la gama de bienes de consumo por las cuales Estados Unidos se desarrolló en los años 50. Todos estos sectores ahora están en el centro de las cadenas globales de valor
y por lo tanto la disrupción que eso significaría para las propias empresas americanas sería significativa. Además, si uno mira la tendencia global, y esto lo ha destacado Dani Roderick, es hacia un menor empleo en la industria manufacturera en general, aunque la industria manufacturera tuviera una mayor participación en el PIB, producto del avance tecnológico. Por lo tanto, es difícil que, aunque lograra un incremento de la producción manufacturera en Estados Unidos, hubiera un efecto neto de incremento en el empleo manufacturero en Estados Unidos. Si la legislación Smoot-Hawley fracasó en reactivar a Estados Unidos en los años 30, yo no veo razones para que una estrategia como lo que parece estar esbozando Trump sea exitosa ahora. Sí, nos le agrega otros componentes, y quiero mencionar eso, en algo que hay que poner atención, que ya los europeos están poniendo atención, pero todavía no lo hemos hecho en América Latina, porque es una reforma que están proponiendo la mayoría republicana en el Congreso, que cambiaría significativamente los incentivos a invertir en Estados Unidos y la competitividad de las importaciones en el mercado estadounidense. Ahora no voy a entrar en detalles técnicos porque es bastante técnico, pero los análisis que han hecho algunos europeos es de este reemplazo que habría del impuesto 35% a las utilidades de las empresas por un impuesto de 20% a los flujos de caja de las empresas, no a las utilidades, tal como está propuesta. Este impuesto de 20% se aplicaría a las importaciones, pero no se aplicaría a las exportaciones. Con lo cual, implícitamente, se va a estar el efecto, aunque es una reforma tributaria interna al impuesto, digamos, a la renta en Estados Unidos, va a tener como efecto neto un subsidio a las exportaciones y un impuesto y un arancel a las importaciones. La propuesta es de muy dudosa legalidad en la OMC, pero este es una especie, los mismos republicanos llaman Border Tax Adjustment, que es el mismo lenguaje que utiliza Trump. Entonces, no sería sorprendente que el camino que escoja Trump con el apoyo de la mayoría republicana en el Congreso fuese eso, con todas las consecuencias que eso puede tener sobre la OMC. Y sabemos, ¿no es cierto?, si es America First, la OMC no está en la prioridad de Donald Trump. El mayor problema que vemos desde el punto de vista sistémico y para América Latina y Chile es que el país que promovió y estableció las reglas internacionales del comercio en los últimos 70 años está dispuesto a romperlas o reemplazarlas por algo que Trump llama deals. Ahora, yo traté de buscar con precisión en un diccionario inglés-castellano cómo lo podemos traducir, y la verdad es que, bueno, los idiomas latinos son un poquito menos precisos que los idiomas germanos, y encontré que podría traducirse como un trato, un negocio o un acuerdo. Pero no cabe duda que aquí el problema es que se trata de una estrategia ad hoc, basada caso a caso, muy discrecional, y sin importar si en el camino se violan o no las obligaciones internacionales que ha tomado Estados Unidos. Y ese es el problema grave. La OMC y las reglas del comercio internacional son un bien público global, por muchas razones, entre otras porque justamente están hechas para evitar que las decisiones unilaterales de política comercial tengan externalidades, o sea, afecten negativamente a otros. Y a nivel global, lo que la historia nos muestra es que solo las grandes potencias tienen la capacidad de proveer estos bienes públicos y de asegurar su provisión. Y esta es la función que cumplió Inglaterra en la primera era de globalización y la que ha estado cumpliendo Estados Unidos desde 1947. Entre las dos guerras mundiales, y aquí se ha mencionado el problema de los vacíos, Estados Unidos no ocupó el vacío dejado por una debilitada Inglaterra, y todos sabemos lo que ocurrió entre 1918 y 1945. Es lo que recientemente Joseph Nye ha llamado la trampa de Kindleberger, recordando que el economista Charles Kindleberger atribuyó este vacío a lo que ocurrió en los años 30. O sea, el vacío, si nos ponemos en un escenario pesimista, el vacío que dejó Inglaterra podría reproducirse al dejarlo a Estados Unidos. Y este es el efecto sistémico que puede tener la política comercial de Trump.
ni China ni la Unión Europea, por razones distintas, por las circunstancias distintas, no están hoy en condiciones de llenar el vacío que provocaría el rompimiento por parte de Estados Unidos de las reglas del comercio internacional. A ello se agrega lamentablemente el casi nulo avance de la ronda de Doha en 16 años, lo cual ha debilitado a la OMC, en parte también por la falta de interés de Estados Unidos en la OMC desde hace bastante tiempo, pero la OMC no ha sido capaz de construir nuevas reglas en el comercio, pero sí hay que en beneficio de la OMC, y yo creo que la OMC es importantísima y ha sido muy importante, sí ha sido muy efectiva en el cumplimiento de las reglas. Y uno podría entonces pensar en un mundo más, un escenario de un mundo más fragmentado, que ya fue mencionado aquí, con por un lado una reformulación de la Unión Europea para fortalecerse después de la salida del Reino Unido o de Inglaterra, si es que Escocia decide separarse de Inglaterra y quedarse en la Unión Europea. Y en el lado asiático el avance del RCEP de China como un bloque asiático. Y en ese sentido el contexto de América Latina debiera ser también pensar cómo reforzamos la integración regional en este contexto de fragmentaciones regionales del comercio. Voy a decir algo sobre eso en un minuto. Y también fue mencionado por el profesor Castro Neves el tema de los bancos. No sabemos hacia dónde Estados Unidos va, la nueva administración va a mirar el BID, pero probablemente el desarrollo económico no es un tema para Donald Trump, no está en sus prioridades, y si para algo utiliza el Fondo Monetario, el Banco Mundial y potencialmente el BID, es para ser un complemento de su estrategia intimidatoria, la llamaría yo, creo que es la palabra correcta, de contener el traslado de empleos desde Estados Unidos hacia países emergentes y en desarrollo. Y creo que seriamente habría que pensar, a mí tengo algo más de preferencia por el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura que por el Banco de los BRICS, pero creo que debiéramos pensar un poco cuál es el papel que América Latina pudiera jugar participando en ese banco. El segundo punto que quería mencionar es algo sobre el cual los economistas nos hemos olvidado en esta vorágine de la apertura económica, y es el tema de las fronteras de los Estados-nación. Y quiero ser muy cuidadoso aquí para que no se malinterprete lo que voy a decir. Yo creo que las migraciones son una contribución al desarrollo económico. Y si uno mira muchas de hacia atrás, 2000 años, muchas de las naciones que prosperaron tenían diversidad cultural, aceptaban las diferencias, admitían las diferencias. Este fue el caso, por ejemplo, del Imperio Mongol, en los primeros años del primer milenio, del segundo milenio, y también recordemos lo que era España, ¿no es cierto?, bajo el Califato de Granada, donde se fundían la cultura católica, la cultura judía y la cultura árabe. Fue una época de esplendor en España, quizás no con el poderío militar que alcanzó España después, pero sí fue un periodo muy de oro en el desarrollo de las ciencias y las matemáticas en España. Pero creo que es un tema sobre el cual tenemos que conversar porque es inevitable, y dos franceses han estado escribiendo sobre este tema recientemente. Uno es Michel Fouché y el otro es un viejo conocido de Chile, Regis Debray, planteando que es un tema sobre el cual hay que poner atención y hay que reaccionar correctamente. Después de la caída del muro de Berlín, han surgido nuevos muros. Bueno, hay uno que no cayó nunca, que es entre las dos Coreas, pero están resurgiendo los muros. Está el muro que está construyendo Israel, está el muro que están construyendo los franceses alrededor de Calais, alrededor del campo de refugiados en Calais, y por supuesto el propuesto por Trump en la frontera con México. Y el voto del Brexit es también, en la práctica, si bien no va a haber un muro físico, es poner un muro entre el Reino Unido y el resto de Europa. Y creo que los economistas nos hemos olvidado de uno de los bienes públicos que proveen los gobiernos nacionales,
que uno de los bienes públicos que proveen los gobiernos nacionales es la soberanía sobre el territorio nacional y la seguridad de las fronteras, o al menos la percepción de que las fronteras son seguras. La actual globalización involucra a más de 160 estados-nación, no a un puñado de potencias imperiales, globales y regionales como la del siglo XIX. Por tanto, hoy esta dimensión de la globalización tiene más importancia de la que la tuvo en ese siglo. Y a pesar del avance de la globalización, las acciones relacionadas con la definición y redefinición de las fronteras, ya sea por la vía jurídica o por la fuerza, siguen determinando las relaciones entre los estados. En América Latina estas acciones se han dado por la vía jurídica en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero no es el caso en otras regiones como lo hemos podido observar. Y nosotros los economistas entusiasmados por la globalización hemos ignorado este tema, a mi juicio. Incluimos la desregulación de las fronteras como parte de la ola desreguladora, afectando una de las funciones básicas de los estados, como ya mencioné, el resguardo de su soberanía, del control de sus fronteras, y hemos sido sordos a este tipo de temas que ahora se han vuelto relevantes. No tengo claro cómo se puede reducir la tensión entre soberanía y globalización. El proyecto de muro de Trump y sus consecuencias para México y América Latina es, a mi juicio, un proyecto repudiable. Pero también tenemos que reconocer que los votantes están a favor de medidas que contrarresten lo que ellos perciben correcta o incorrectamente como un debilitamiento de la soberanía, y esto no está ocurriendo solamente en Estados Unidos. Los casos europeos son bastante múltiples. Voy a terminar refiriéndome a América Latina. Desde hace décadas que América Latina nos enfrenta un escenario de tanta incertidumbre respecto a las consecuencias de un cambio de mando en Estados Unidos. Si nos guiamos por lo que ha sido el discurso de Trump hasta ahora, más allá de México y bastante vaguedad respecto de Cuba, y aquí haciendo un paréntesis a partir del comentario del potencial de inversiones de Cuba, yo no sé si esta vaguedad respecto a Cuba está asociada a la posibilidad justamente de que Cuba sea un gran lugar para invertir en hoteles en los próximos 10 años, y eso no creo que esté lejos de los intereses de Donald Trump. Pero para el resto de América Latina pareciera no tener una visión ni planes específicos como sí lo tuvieron administraciones anteriores en Estados Unidos. Sin embargo, lo que sucede en la relación bilateral con México puede ser un precedente, en particular para los países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. También se desconoce lo que Trump puede hacer, como ya lo mencioné, en el mecanismo de relación financiera más importante de Estados Unidos y la región, que es el BID. Y podríamos tener algo como un llamado benign neglect, o sea, el olvidarse benignamente de nosotros, pero también podría ser utilizado como mecanismo de presión económica y política. Y todo esto en un escenario global muy complejo y sin que la América Latina haya hecho todas las tareas necesarias durante el superciclo de los precios de las materias primas para sentar las bases de un crecimiento durable en América Latina. El camino, por cierto, no es un regreso al proteccionismo en América Latina, aún con Estados Unidos proteccionista. Esta sería una respuesta tremendamente errónea. Implicaría un retroceso en todo lo ganado en reformas a las políticas comerciales en términos de estructuras arancelarias ordenadas y racionalizadas, en el uso de aranceles y no de restricciones cuantitativas como instrumento de política comercial, regímenes de inversión extranjera directa estable y la eliminación de las distorsiones más extremas que tuvo la protección durante la época de la sustitución de importaciones. Y ahora, terminado el superciclo de precios de las materias primas y el escenario de este posible escenario de bloques regionales, América Latina tiene que hacer un nuevo esfuerzo para avanzar en la integración productiva e invertir en lo que falta, que es infraestructura conectividad física, de conectividad eléctrica y conectividad de telecomunicaciones, bajar los costos logísticos del comercio intrarregional, mejorar la infraestructura de los pasos fronterizos y avanzar en una agenda coordinada de facilitación de comercio. Creo que es el momento oportuno para que Mercosur y la Alianza del Pacífico den un salto cualitativo en su diálogo y entren de lleno en una negociación que permita la liberalización total del comercio intrarregional. Creo que los vientos que están soplando en el Mercosur para que eso ocurra son muy favorables y hay que aprovecharlos. Un objetivo podría ser crear una equivalente o una especie de área económica europea, que es donde participan la Unión Europea y EFTA, dos proyectos
integradores de Europa con distintos objetivos, y esto podría empezar a construirse en América Latina solo partiendo con un pilar relacionado con el libre movimiento de bienes y servicios y dejar para el futuro, sin fechas, sin plazos, la libre movilidad de las personas y la libre movilidad del capital, que pueden ser más complejos. Alcanzar la plena liberalización del comercio intrarregional de bienes y servicios, respetando las diferencias de cada mecanismo e institucionalidad de integración en una primera etapa, a mi juicio sería ya un enorme éxito. En su último panorama de la inserción, la CEPAL llama la atención sobre la caída del comercio intrarregional. En el 2015 fue un 21% menor que el pic que alcanzó el 2011, y para el 2016 se proyecta una nueva caída de alrededor del 10% respecto de 2015. Y a esto se agrega el estancamiento de la participación de América Latina en el comercio global, donde el porcentaje no aumenta, está en 6% desde el año 2000. México, y además yo creo de reforzar la integración regional, creo que hay que hacer un esfuerzo hacia Europa, y creo que también el contexto está mejorando para que eso ocurra. México está renegociando un acuerdo de libre comercio con Europa, renegociando el acuerdo de libre comercio que tiene desde el comienzo de los 2000, que es bastante precario, bastante incompleto, en un acuerdo del tipo como el que tenemos nosotros, como que tiene Perú, el que tiene Colombia con la Unión Europea. Mercosur y la Unión Europea han estado reactivando sus conversaciones, pero si nos ponemos aquí optimistas, y creo que hay que ser optimistas, una vez que concluyan estas negociaciones para estos dos acuerdos de asociación con la Unión Europea, toda América Latina, con la excepción de Venezuela y Bolivia, tendrá acuerdos con la UE. Y creo que en ese momento va a ser oportuno refundir todos estos acuerdos bilaterales en un solo acuerdo de asociación América Latina-Unión Europea, con consolidación de todas las preferencias bilaterales, de manera que toda la región pueda exportar por las mismas ventanas a la Unión Europea. Hay que reconocer que hay un problema con las cuotas que otorga la Unión Europea en agricultura, pero puede ser un momento oportuno para abrir el tema en un contexto en que la Unión Europea quiere reformularse y reforzarse. Y habría que seguir aquí el ejemplo que ya está en el TPP y en la Alianza del Pacífico, de acordar la acumulación de origen regional para poder exportar a Europa con insumos distintos de distintos países de la región y construir cadenas de valor intra-latinoamericanas. No sé cuánto tiempo me queda, o sea, se me quedó el tiempo. Yo creo que mencionar dos temas más, uno que lo tenía planteado y otro que me surgió a partir de lo que dijo el profesor Castro Neves, en un escenario más hostil e incluso paralizante para la cooperación económica. A mí me parece que Trump va a ser un verdadero elefante en la cristalería de la cooperación económica porque no cree en ella. Porque, como se dijo, Trump vive en un mundo del juego de suma cero, y la cooperación es un juego de suma positiva. Y América Latina tiene que reforzar la cooperación económica regional y las instituciones regionales que la sustentan. Las declaraciones, a mi juicio, si se las dijo en serio, porque también eso es un tema con Trump, respecto de cierto beneplácito por un eventual rompimiento de la Unión Europea y el debilitamiento de la OTAN, creo que son de la mayor gravedad, considerando que Europa, por primera vez, desde la caída del Imperio Romano, si no me falla mis conocimientos de historia europea, por primera vez ha tenido 70 años sin guerras entre las grandes potencias europeas, desde la caída del Imperio Romano. Y eso es debido a la construcción primero de la Comunidad Económica Europea y de la Unión Europea hoy, y por supuesto también de la OTAN. El último comentario que me surgió es el tema es cierto, efectivamente, ahí podría haber en el inicio de la administración Trump una especie de impulso keynesiano a la economía de Estados Unidos, producto de la inversión en infraestructura y la rebaja de impuestos. Pero yo no soy muy optimista respecto a los efectos que tenga sobre las economías emergentes. De partida, por ejemplo, pensando en el cobre en Chile, la inversión en infraestructura no es muy intensiva en cobre. Si fuera un plan de construcción de viviendas, sí, el impacto sobre el cobre sería más positivo.
Pero, por otro lado, esto va a significar una combinación de política fiscal muy expansiva y una combinación de política monetaria contractiva, con alza de tasas de interés ya anunciadas por Janet Yellen. Y esa alza en las tasas de interés va a tener un impacto sobre el alto endeudamiento de los países que han incurrido los países emergentes, tanto las empresas privadas como los soberanos. Y esto también va a llevar a una apreciación del dólar con mayores problemas de competitividad para las manufacturas norteamericanas y, por lo tanto, mayores presiones proteccionistas. Podemos entrar en un círculo vicioso de apreciación del dólar y mayores presiones proteccionistas. Gracias.